Bienvenidos y bienvenidas a Filosofía Apuntes, el podcast donde cruzamos ideas, historia y pensamiento político. Hoy vamos a viajar a la España del siglo de oro, un imperio que, a pesar de su esplendor cultural y de los tesoros que llegaban de América, comenzaba a desmoronarse. En este contexto, floreció una figura curiosa y muchas veces incomprendida, el arbitrista, personaje entre intelectual y consejero improvisado. El arbitrista proponía todo tipo de soluciones, a veces geniales, otras delirantes, para resolver los males del Estado. ¿Qué es exactamente el arbitrismo? ¿Quiénes eran estos personajes que escribían memoriales al rey con propuestas económicas, sociales o militares? ¿Qué nos dice el arbitrismo sobre la relación entre poder, conocimiento y crisis? Bueno, en este episodio exploraremos esa frontera entre la lucidez y la utopía, entre la crítica y el delirio, que define el pensamiento arbitrista, un fenómeno profundamente hispánico, pero también universal, la necesidad de salidas cuando el mundo se desmorona. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, ¿qué es el arbitrismo entonces? El arbitrismo comprende una corriente de pensamiento económico nacida en España que surge con la necesidad de reparar ciertas dificultades económicas que tenía el país entre los siglos XV y XVI. Conocidos como arbitristas, estos personajes daban sus propuestas al rey de España para mejorar la situación. Ahora bien, la palabra arbitrista deriva del sustantivo arbitrio, del latín arbitrium, que significa decisión, juicio o voluntad. En el contexto de la España del siglo de oro, un arbitrio era una propuesta concreta, generalmente escrita, para solucionar los problemas del Estado, especialmente los económicos. Entonces, claro, durante los siglos XVI y XVII, España se convirtió en el imperio más poderoso del mundo occidental. Sin embargo, esta hegemonía estuvo acompañada de profundas crisis internas, una inflación descontrolada por la llegada de metales preciosos de América, desequilibrios fiscales, empobrecimiento del campesinado, expulsión de los moriscos y una aristocracia improductiva. Tras las conquistas en América y la expansión territorial en Europa, bajo los reyes católicos Carlos V y Felipe II, España se convirtió en el primer imperio global. Sin embargo, esta expansión se sostuvo en gran medida sobre la extracción masiva de metales preciosos del Nuevo Mundo, principalmente el oro y la plata, lo que alimentó una economía de apariencia próspera, pero estructuralmente débil. La entrada de metales generó un fenómeno que hoy conocemos como inflación de origen externo, encareciendo los productos y debilitando el poder adquisitivo interno. La famosa frase "todo sube como la espuma" del siglo XVII se refería en parte a este proceso. A diferencia de otros reinos europeos como Inglaterra u Holanda, que comenzaron a desarrollar manufacturas, España mantuvo una economía agraria y extractiva. Además, el sistema social promovía una cultura del honor basada en el ocio, despreciando el trabajo manual y elevando a la nobleza improductiva como ideal de vida. Muchos aspiraban a vivir del Estado, de rentas o de cargos en la administración colonial, y esto llevó a un proceso de desindustrialización precoz, agravado por la importación de productos manufacturados desde el extranjero y el abandono del campo. Las ciudades crecían, pero no por industrialización, sino por burocracia y mendicidad. La expulsión de los moriscos en el año 1609, una parte considerablemente trabajadora de la población rural, significó la pérdida de miles de agricultores y artesanos. Y a esto se sumaron las continuas guerras europeas como las de Flandes o la Guerra de los 30 años que agotaban las arcas del Estado. Además se vivía una crisis moral y religiosa en una sociedad fuertemente marcada por el catolicismo contrarreformista. Claro, porque en España se expulsó casi a la totalidad de los reformistas, ¿no? España era uno de los pocos estados absolutamente católicos.
Bueno, en una sociedad como esta, los arbitristas también eran moralistas, veían la decadencia económica como reflejo de la decadencia espiritual y moral del reino. El sistema de gobierno era profundamente centralista, basado en un poder absoluto de la monarquía. Sin embargo, los reyes se veían atrapados en una red de compromisos financieros, recurrían constantemente a créditos de banqueros, de Alemania, genoveses, flamencos, y sufrían quiebras periódicas como en el año 1557, 1575 y 1596. En este marco, el Consejo de Castilla, órgano asesor del rey, se convertía en el receptor de propuestas y proyectos. Era allí donde llegaban los memoriales de los arbitristas, diagnósticos y soluciones para recuperar la salud del cuerpo político. ¿Y quiénes fueron los principales exponentes? Miren, la verdad es que los arbitristas no fueron un grupo homogéneo ni una escuela organizada, más bien fue una categoría difusa de pensadores que compartían un mismo objetivo: proponer soluciones para los males del Estado español. Algunos eran juristas, otros clérigos, algunos eran cortesanos y otros hombres de letras. Uno de los más conocidos fue Martín González de Celorigo, jurista de la Cancillería de Valladolid y autor del Memorial de la política necesaria y útil restauración a la República de España de 1600. En esta obra, Celórigo denuncia la falsa prosperidad de España basada en la abundancia de oro y plata provenientes de América y advierte que la riqueza verdadera no reside en los metales sino en el trabajo productivo. Critica duramente el lujo, la especulación financiera, el desprecio por el trabajo manual y la creciente ociosidad de nobles y clérigos. Propone en cambio una restauración de la vida económica centrada en la agricultura, el artesanado y la moderación en el consumo. Su pensamiento lo convierte en uno de los arbitristas más cercanos a un enfoque estructuralista de la crisis del imperio. Veamos un ejemplo. Supongamos que en Castilla se encontraban sin cultivar unas 500.000 hectáreas debido a la migración a la ciudad y la expulsión de los moriscos, sobre todo. Celorigo habría propuesto entonces distribuir parcelas de 10 hectáreas a campesinos sin tierra, beneficiando directamente a unas 50.000 familias. Si cada familia produjera anualmente unas 12 fanegas de trigo por hectárea, lo que equivale a unas 120 fanegas por parcela, el total sería de 6 millones de fanegas anuales adicionales, contribuyendo entonces a la autosuficiencia alimentaria del reino y reduciendo la dependencia del comercio exterior. Otro autor de peso fue Sancho de Moncada, fraile mercedario, teólogo y catedrático en la Universidad de Alcalá. En su obra Restauración Política de España defendió con pasión una visión moral y religiosa de la economía. Consideraba que los males del reino tenían su raíz tanto en el mal gobierno como en la decadencia espiritual de sus habitantes. Moncada propuso limitar las importaciones, fomentar la producción nacional, controlar la inflación a través de una reforma monetaria y reducir el gasto suntuario de la corte y de la iglesia. Su pensamiento combina elementos económicos concretos con un llamado a la regeneración moral del Estado, en una línea que mezcla escolástica tardía con principios de reforma política. Por ejemplo, lo que podría haber propuesto Sancho es prohibir la importación de sedas italianas, que costaban en ese entonces entre 20 y 30 ducados la vara, aproximadamente medio metro. Si la corte y la nobleza española compraban unas 10.000 varas al año, eso equivaldría a un gasto de unos 250.000 ducados anuales enviados a Génova o Florencia. Sustituyendo esa demanda con telares locales, Moncada estimaba que podrían emplearse al menos 2.000 tejedores en Castilla, con salarios anuales de entre 80 y 100 ducados, lo que no solo retendría la riqueza dentro del país, sino que también reduciría el desempleo urbano. Otro también arbitrista es Luis Ortiz, que es uno de los hombres que nosotros ya habíamos hablado, ¿no? Porque en su memorial al rey para que no salgan dineros de estos reinos de España, este texto fue uno de los pioneros que reflejaba las preocupaciones similares a la de los posteriores autores, o sea, evitar la fuga de capitales y fomentar la producción nacional y crear una banca estatal que pudiera independizar al imperio del crédito extranjero. Ortiz entonces abogaba por una economía cerrada y autosuficiente basada en la idea de que el oro debía servir para enriquecer al país y no para mantener guerras o pagar deudas internacionales. Su pensamiento anticipa el proteccionismo mercantilista que caracterizaría el siglo XVII en Europa.
Ujú. Y ahí podemos tener un ejemplo, porque a Luis Ortiz también lo vimos nosotros a propósito del bulionismo. Podríamos decir que Luis Ortiz es bulionista y también es arbitrista, porque esta idea él las presenta a los reyes de España. Ujú. Entonces imaginemos, un ejemplo para Luis Ortiz, que entre 1550 y 1560 España exportó unas 2.000 toneladas de plata hacia Flandes, Italia y Alemania, tanto para pagar deudas como para comprar productos manufacturados. Ortiz habría propuesto redirigir al menos un 10% de ese flujo, unas 200 toneladas, equivalente a unos 50 millones de maravedís, para financiar facturas locales. Con esa cantidad podrían haberse fundado al menos 50 talleres textiles o de herrería en ciudades medias como Toledo, Burgos, Valladolid, cada uno empleando entre 50 y 100 trabajadores, generando de esta forma así 5.000 empleos directos en sectores productivos. En la misma línea, pero con una perspectiva más administrativa y pragmática, se encuentra Pedro Fernández Navarrete, clérigo y funcionario del Consejo de Hacienda. Su obra Conservación de Monarquías, de 1626, muestra un profundo conocimiento de las estructuras de poder y de los problemas financieros del Estado. Navarrete insiste en la necesidad de moderar el gasto público, evitar la corrupción, revalorizar el trabajo productivo y ordenar la vida económica con criterios de eficiencia. Propone medidas concretas como la mejora del sistema tributario, la promoción del comercio interior y la supervisión del comportamiento de la nobleza cortesana. A diferencia de otros arbitristas más utópicos, Navarrete se mueve en el terreno de las reformas factibles desde dentro de la maquinaria del Estado. Supongamos que en 1620 el gasto de la corte ascendía a unos 1,5 millones de ducados anuales, gran parte de los cuales se destinaban a salarios de criados, banquetes, fiestas, vestuarios de lujo y pensiones a nobles improductivos. Navarrete proponía reducir este gasto en al menos un 20%, lo que representaría un ahorro de 300.000 ducados por año. Y esta cantidad, reasignada al mantenimiento de campos y puentes, permitiría construir unos 1.000 kilómetros de calzada real, facilitando el comercio interior y reduciendo los costos del transporte de mercancías, con beneficios para campesinos, artesanos y comerciantes. Aunque posterior al periodo clásico de los arbitristas se suele mencionar también a Jerónimo de Ustaris, autor de Teoría y Práctica del Comercio y Marina, 1742, ya en el contexto de la Ilustración. Su obra recoge muchas de las preocupaciones de los arbitristas, como la protección del comercio nacional y la necesidad de reforzar el poder naval y mercante del imperio. En él se ve una transición desde el pensamiento moralista de los arbitristas a una economía más sistemática, basada en estadísticas, tratados internacionales y el fomento de una burguesía productiva. Calculaba que la pérdida anual por piratería en las rutas del Caribe podía ascender a unos 5 millones de reales. Si se invertía 1 millón de reales en navíos escoltados y flotas bien armadas, la monarquía podría reducir esas pérdidas en un 50%, ganando tanto en seguridad económica como en prestigio internacional. Además propuso establecer consulados comerciales en puertos como Hamburgo, Londres y Ámsterdam, con un coste anual de 20.000 reales cada uno, pero que permitirían canalizar exportaciones de lana, vino y aceite hacia Europa con mayor rentabilidad. Entonces, estos estimadísimos son algunos de los arbitristas que podríamos conocer. Había muchos más, por cierto, había muchos más que tenían unas propuestas, como habíamos dicho, muy, muy utópicas. Estos fueron quizás los arbitristas más sensatos, ¿no? Más sensatos, más con propuestas más verosímiles para España, ¿no? Y bueno, estaba el declive de esta idea del arbitrismo. Con la muerte de Carlos II en 1700 y la llegada de los Borbones, se inicia una nueva etapa en la monarquía española. El enfoque centralista, reformista y tecnocrático de los Borbones, influenciado por el absolutismo francés, dejó atrás la figura del arbitrista independiente que enviaba memoriales al rey. En su lugar se consolidó una administración más profesional y planificada desde el Estado. Durante el siglo XVIII el pensamiento económico español empezó a estar influido por las corrientes ilustradas europeas, especialmente el mercantilismo francés y más adelante el liberalismo económico británico,
Autores como Campomanes, Jovellanos o Florida Blanca adoptaron un enfoque más técnico y sistemático, dejando atrás el tono moralizante y católico de los arbitristas, porque fíjense que los arbitristas estaban todavía empeñados en las enseñanzas de los escolásticos, ¿no? De que la economía, por cierto, que debía existir con un importante toque moral, ¿no? Entonces, mientras los arbitristas operaban como outsiders del sistema, proponiendo reformas desde afuera, en memoriales, panfletos y discursos, el siglo XVIII trajo consigo reformas impulsadas dentro del Estado, como las reales juntas de comercio y moneda, los ensayos de fomento agrícola y la reforma fiscal borbónica. Así el arbitrismo se volvió innecesario como estilo de intervención. La figura del arbitrista también sufrió un fuerte desprestigio literario e intelectual ya desde el siglo de oro. Cervantes, Quevedo y otros autores ridiculizaron al arbitrista como un soñador ridículo, un obsesionado con soluciones absurdas. Entonces en el siglo XVIII esta imagen se consolidó y terminó y pasó a tener una connotación más bien peyorativa. De hecho, si usted quiere ver la visión que se tenían de los arbitristas, por ejemplo, en Cervantes, uno ahí puede tomar la obra de Cervantes, El coloquio de los perros. ¿Ya? En el coloquio de los perros, ahí Cervantes nos habla de su visión de estos hombres que eran los arbitristas. Francisco de Quevedo también lo hacía por su parte, pero ¿cuáles eran estas propuestas de los arbitristas anónimos, por decirlo de alguna manera, o arbitristas menores? Porque yo, si bien les mostré a aquellos arbitristas que se destacaron medianamente, de todas formas uno igual podría ver ciertas cosas que serían difíciles de practicar, o que los reyes en realidad derechamente iban a rechazarlo, ¿no? Porque claro, por ejemplo, Celórigo, que criticaba el despoblamiento del campo y la dependencia del oro americano. Entonces imagínense, él proponía una reestructuración completa del sistema productivo, o sea, sin medios para poder ejecutar aquello. Entonces, claro, fue considerado, pero fue tan radical que en realidad los reyes nunca lo estimaron bien, nunca lo consideraron. Luis Ortiz también, o sea, centralizar toda la economía del imperio, eliminando intermediarios, limitando los precios, reemplazar a la nobleza, imagínense, a la nobleza improductiva por funcionarios técnicos. Ya, o sea, eso nunca iba a pasar de ninguna forma, o sea, nunca iba a querer la nobleza, que es la que tiene el poder, va a querer una cosa como esa, ¿no es cierto? Lo mismo que Pedro Fernández Navarrete, ya obligar a trabajar a los nobles, fijar el precio del pan a nivel nacional. Esas eran cosas realmente impracticables, ¿ya? Pero eran ideas que eran mejores, insisto, que la de los otros arbitristas, de las cuales no tenemos su autoría, ¿no? Los arbitristas anónimos y menores. ¿Pero qué prohibían estos arbitristas? Bueno, algunos anónimos decían que había que prohibir el lujo completamente. Ahora vaya uno a determinar qué significa lujo, muy difícil. También transportar a la población pobre a las colonias para regenerarlos. Abolir toda forma de moneda y volver al trueque regulado por el Estado. Entonces, estos planteamientos se consideran bien absurdos o delirantes y en algunos casos hasta peligrosos. Entonces, a veces los planteamientos de los arbitristas solían ser de forma muy simple y seguramente con un desconocimiento completo de los efectos que aquello podía producir. Como habíamos señalado anteriormente, el arbitrismo ya no va más, digamos, el siglo XVIII ya está absolutamente superado. Pero fíjense que es curioso porque hay una palabra que es el arbitrismo, perdón, no más bien el arbitrismo, sino que el arbitraje, ¿ya? Y el arbitraje es absolutamente distinto porque es un concepto que se usa en finanzas.
El arbitraje es la práctica de aprovechar diferencias de precio de un mismo activo o instrumento financiero en distintos mercados o formas. Entonces esto consiste en comprar el activo en el mercado donde su precio es más bajo y venderlo simultáneamente en el mercado donde su precio es más alto, obteniendo una ganancia sin riesgo por la discrepancia de precios. Es algo que hacemos todos, ¿no es cierto? Tenemos un producto que nosotros sabemos que en cierta localidad, incluso podemos señalarlo así, en cierta localidad nosotros sabemos que esto se va a vender más caro y en otro se va a vender más barato y eso va a incidir en nuestras decisiones. Esta técnica, ¿no es cierto?, o práctica en finanzas, por supuesto que un corredor de bolsa, un corredor de propiedades o un ingeniero comercial, por supuesto que las conoce, pero no tiene ninguna relación el arbitrajista de las finanzas con respecto al arbitrista de los siglos XVI y XVII de España, que proponían estas soluciones que a menudo eran utópicas o inviables, ¿ya? Se dice también, por último, que Tomás de Mercado también había sido un arbitrista, pero esto ha sido, la verdad es que desmentido, porque Tomás de Mercado no se fijaba tanto en no realizaba propuestas, digamos, a los reyes de España, aunque, digamos, en sus textos uno puede ver una cierta exhortación, pero lo que hacía más bien Tomás de Mercado como un filósofo de la escuela de Salamanca era más bien describir el fenómeno económico, más que proponer cosas que tuvieran que ver también con la práctica proteccionista que se estilaba en España a propósito del bulionismo y los arbitristas. Y si bien el término arbitrista ya no se utiliza, nosotros podemos identificar prácticas similares en ciertos contextos. Por ejemplo, las propuestas de reformas económicas o políticas de expertos que usted puede ver en la televisión, que llenan los programas de televisión, académicos, ciudadanos, presentan planes para mejorar la economía, la administración pública o la administración local, y algunas de estas propuestas pueden ser viables, mientras que otras pueden parecer poco realistas o difíciles de implementar. ¿Quiénes en Chile podrían haber sido considerados arbitristas o similares a los arbitristas? Podría ser que estuviésemos hablando de los Chicago Boys, ¿ya? ¿Quiénes fueron los Chicago Boys? En Chile aquí un grupo de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago, influenciados por el pensamiento neoliberal del economista Milton Friedman. A partir del golpe de Estado de 1973, muchos de ellos ocuparon cargos clave en el régimen de Pinochet y elaboraron un libro que se llama El Ladrillo, que era un programa que proponía la liberación de los precios, la reducción del Estado, las privatizaciones y apertura al comercio exterior. Y su objetivo era transformar radicalmente la economía chilena, de alguna forma modernizándola según los principios del libre mercado. ¿Quiénes fueron los Chicago Boys? Bueno, Sergio de Castro, Pablo Barahona, Jorge Caguas, estaba por ahí también Hernán Vigi, podríamos señalar también a Juan Andrés Fontaine, Cristian Larroulet y José Piñera, que después se transformaría en ministro del Trabajo de Augusto Pinochet, ¿ya? Fue el ministro del Trabajo, Previsión Social y ministro de Minería también. ¿Ya? También hay que destacar que este hombre fue el creador de la administración de fondos de pensión, es decir, de las conocidas AFPs. Y bueno, estos economistas en primera instancia entregaron El Ladrillo, que era este conjunto de propuestas económicas, a Jorge Alessandri en el año 1970. Imagínense, el año 1970. Esto ya se presentaba ante Jorge Alessandri, que ya había sido derrotado por Salvador Allende. Y Jorge Alessandri le rechazó ese documento. Le rechazó el ladrillo por ser a juicio de Alessandri, por ser algo absolutamente impracticable. Pero luego del golpe de Estado, el ladrillo, las propuestas del ladrillo fueron adoptadas por la Junta Militar para orientar las políticas económicas de esta nueva situación que tenía el país. Entonces, ¿se parecían los Chicago Boys a los arbitristas? Yo diría que sí.
Querían una transformación total del sistema económico los Chicago Boys. Los arbitristas también querían salvar al imperio con reformas profundas. Tenían el ladrillo como un documento técnico, como un documento ideológico también, y los arbitristas tenían las memoriales y los tratados llenos de propuestas, digamos, al rey. Entonces, ahí había una similitud bastante importante. Ahora, claro, ¿cuáles eran las diferencias? Que los Chicago Boys tenían una alta formación en economía moderna. En cambio, los arbitristas no eran necesariamente economistas. Eran letrados, por cierto, pero sin formación económica alguna. Sus ideas, la idea de los Chicago Boys se implementaron con un poder político. En cambio, los arbitristas no fueron escuchados o más bien fueron ignorados. Los memoriales nunca se probaron, los de los arbitristas. En cambio, el ladrillo sí se aceptó con ciertas reservas, pero se aceptó. Eso es entonces lo que quería hablarles, muchachos, del arbitrismo, este concepto económico que es tan interesante y que fue importante en alguna época con respecto a los siglos XV, XVI y XVII. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que podamos hablar este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.